Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Gerson David, soy estudiante de segundo semestre de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Espero se encuentren el día de hoy muy bien y disfruten de este podcast en el cual voy a hablar sobre la ópera en la música clásica. La ópera en la música clásica abarca entre los años 1750 hasta los años 1820. Estuvo marcada por el surgimiento de dos estilos, los cuales fueron la ópera seria y la ópera bufa. Cuando nos referimos a la palabra seria, o en este caso a la ópera seria, era porque sus obras se relacionaban con situaciones serias. Un ejemplo era hablar sobre dioses, hablar sobre reyes, hablar sobre escenas dramáticas, escenas de muerte, escenas de diferentes situaciones, pero en las cuales se enfocaban en situaciones más serias. Mientras que la ópera bufa se relacionaba más con situaciones de burla, situaciones en las cuales pasaran cosas en las cuales pudieras reírte de ellos y así pues tener como algo humorístico. Exploraremos la diferencia entre estos dos estilos, su contexto histórico y el impacto que tuvieron en el desarrollo de la ópera como arte. La ópera seria por lo general tenía enfoque en temas nobles, se enfocaba en temas nobles, en temas de la nobleza y al mismo tiempo pues se enfocaba como en situaciones dramáticas, las cuales eran que se murió alguien y lloraban, estilo así. Entonces era más como al drama, más como a las cosas de la nobleza, como a las cosas de los reyes, como si sucedían cosas entre los reyes, reinas. Era así más seria. En cambio, la ópera bufa se enfocaba en las convenciones sociales, es decir, las situaciones que pasaban en el hogar, en un hogar que de repente llegaba alguien, un ejemplo, se caía o un ejemplo, una infidelidad en el hogar y pasaban cosas así, se reían, se caían, situaciones en las cuales se pudieran reír. La ópera seria era una forma dramática de operar que a menudo se presentaba a la poderosa aristocracia, es decir, la política, se enfocaba también con cuestiones de política. Este estilo fue admirado por la clase dominante, es decir, por la clase alta, le gustaba más a los nobles, más a la gente del alto poder, porque era como que los representaba. Los protagonistas de las óperas serias por lo general eran monarcas, eran también nobles, eran dioses griegos que reinaban supremos en la época mitológica. Un ejemplo de ópera seria era Orlando Furioso. Orlando Furioso fue creada por el compositor Vivaldi. Esta ópera se destacó principalmente por tener una buena conexión con la música, los violines, instrumentos así, y sus personajes eran vibrantes, llenos de pasión, llenos de intriga. Eh, yo la estuve viendo y fue una obra muy chévere. Es bastante larga, las obras por lo general de ópera son bastante largas. Eh, Otro personaje importante en la ópera fue Vivaldi, que logró eh, a través de sus poemas crear excelentes historias sobre héroes, sobre amores, sobre celos, sobre locura. Entonces, y la mezcló con su música. Vivaldi de por sí es un artista increíble, o fue un artista increíble. Entonces, él mezcló tanto lo increíble de la música con la trama de historias. Otro gran artista fue Mozart. Mozart se centralizó en el género operístico y sus óperas como La Boda de Figaro, Don Giovanni y La Flauta Mágica representan lo mejor del clasismo. Estas obras combinaron magistralmente la comedia y el drama, es decir, mezcló un poco de ambas cosas. O sea, él llegó a explotar ambas situaciones, tanto la ópera seria como la ópera eh, bufa, que bufarse es reírse. Entonces empezó a mezclarlas, ¿sí? En esa época también hubieron unas especies como de conflictos, o se podría decir que ambos intentaban sobresalir, ambos géneros.
la ópera seria tratando de sobresalir con su situaciones de reyes, o sea, tratando de sobresalir, mientras que la ópera bufa con sus situaciones compuestas por tonos de comedia criticaban con frecuencia a dicha democracia o a dicha aristocracia. Es decir, que la ópera bufa se burlaba de la parte de lo que era la aristocracia, o sea, de la política, se burlaba en sí también en sus diferentes obras. Eh, Durante la era clásica, la filosofía de la ilustración o la era de la razón, el fenómeno revolucionario de Dios, la humanidad y el conocimiento, el amor por la naturaleza, esos ideales también influyeron mucho en la ópera. Los compositores como Mozart retrataron ideas iguales entre los sirvientes y la aristocracia a la moralidad. Es decir, también en muchas óperas, las series más que todo, se intentaron meter cosas de filosofía, situaciones en las cuales se pensara sobre por qué existo, sobre el porqué del Dios, o sea, el porqué del mundo. Situaciones en las cuales se pudieran mencionar mucho lo que era la filosofía. Otra situación, comparaciones que se pueden hacer entre la ópera seria, se celebraba por lo general por la época dominante, como vuelvo y repito. Eh, Siempre era más enfocada en cuanto a la gente que era más de la nobleza, ¿sí? Era enfocado para ellos. Los nobles más que todos eran los que se enfocaban en mirar eso, eran como su mayor público. Mientras que la ópera bufa se mezcló más con la clase social, es decir, le gustaba más a la gente común, a la gente que no era como de tan alta nobleza, porque se burlaba mucho de ellos, de la gente del alto mando, o de la gente de la nobleza, por así decirlo. Ahora, cuando nos referimos a la querella de los bufones, decimos que fue un debate, en ese tiempo fue un debate que ocurrió más o menos en el siglo XVII entre los partidarios de la ópera seria y los partidarios de la ópera o los defensores de la ópera bufa. Había un debate entre como que quién era mejor, o si siempre estuvieron al margen de sobresalir el uno del otro o estar cada vez como escalando a ver cuál sobresalía más. Este conflicto reflejaba tensiones sociales, incluso hubieron bastantes tensiones, y culturales en la época, marcados por los ideales de igualdad. Es decir, que el hecho de que los de la ópera bufa criticaran tanto a la ópera seria o a la clase social alta, trataba de reflejar un mensaje el cual decía que ellos eran iguales a los nobles, o sea, los de las personas normales decían que podían ser iguales a la época noble, y por esa situación a los nobles, porque por esa situación ellos decían que podían ser iguales, y por esas situaciones se crearon conflictos, valga la redundancia. Empezaron a haber conflictos, era como que habían conflictos entre ambos géneros. Christophe Bougival buscó la reconciliación entre ambos grupos, realizando una reforma de la época seria, de la ópera seria, para acercarse más a lo que el público pedía. Es decir, él se encargó de crear estilos diferentes, o sea, tratando de mezclarlos para que no hubieran, para evitar que hubieran tantos conflictos entre ellos. Bueno, en conclusión, lo que fue en la época clásica fue una época crucial para la ópera, con el surgimiento de los dos estilos que ya mencionamos anteriormente, los cuales tuvieron controversias entre esos dos estilos, ya que pues estuvieron en guerra. O sea, es una guerra así como, no a tal punto de guerra, sino como guerra de artes, pues. Entonces, fue una época en la cual se marcaron esas dos clases de ópera, la ópera bufa y la ópera seria. Entonces, pues podría decir que para mi gusto me gustó, valga la redundancia, que se hayan mezclado en algunas situaciones, ya que meter humor y meter tragedia
hace una combinación perfecta para la ópera. Las óperas que estuve viendo en las cuales ambas situaciones se mezclaban eran bastante buenas. Entonces, espero les haya gustado y que tengan un excelente día.